Ya. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar un poquito de una patología bastante interesante. Ya es una patología que de verdad, si bien es cierto, en estos últimos años se está volviendo una de las patologías más frecuentes, pero hace más o menos 10 a 20 años era una enfermedad bastante rara, sobre todo en nuestra raza, ¿no? Porque ya más adelante voy a tocar este tema, sobre todo que la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo es el pan de cada día allá en Europa, ¿no? Sobre todo era más frecuente en la raza caucásica. Pero ahora, pues, con nuestros antepasados, nuestros abuelos y todo, y se supone que también que ahora, pues, la mayoría de nosotros en algún momento, pues, con lo que se han venido los españoles para aquí al Perú, entonces ya de una otra manera esta patología cada día se ve con mucha más frecuencia, sobre todo no solo en nuestro país, sino a nivel nacional, ¿no? No solamente a nivel de Perú, sino también se está viendo en Latinoamérica, sobre todo como México, Colombia, ¿no? Donde se ven mucho más casos que nosotros. Pero para hacer una breve introducción, chicos, se dice que la enfermedad inflamatoria intestinal, si bien es cierto, va a englobar, va a agrupar una serie de trastornos que hasta ahorita viene a ser desconocida, ¿no? Por ahí la literatura habla de que está asociada a una respuesta inmune, ¿no? Desmesurada que produce lesiones de profundidad y extensión variable en nuestro intestino, ¿ya? Se dice también de esta patología que viene a ser de un curso crónico, si bien es cierto, eso no es nada agudo, ¿no? Sin tendencia a la curación y con una evolución difícil de predecir. ¿Esto qué significa, chicos? Si bien es cierto, hay que ser bastante sincero con nuestros pacientes. La mayoría que presentan este tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, si bien el tratamiento que nosotros damos al paciente no es para la curación, sino es para la remisión de los síntomas, ¿no? Pero definitivamente con un buen tratamiento, con un buen estilo de vida, estos pacientes, la mayoría tienen curación de la mucosa, ¿no? Pero de que se cure al 100%, no, así que hay que ser bien francos. Tiene una evolución difícil de predecir. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen muchas complicaciones, como uno de ellos es el megacolon tóxico, y siempre estos pacientes en algún momento se exacerba la enfermedad o vienen con algún tipo de brote, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo vamos a hablar de dos entidades a la cabeza que tenemos, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Por ahí también algunas guías, algunos libros también me hablan de una tercera patología que es la colitis inclasificable o la CI, ¿no? Pero la más frecuente son las dos, chicos, que el día de hoy vamos a hablar de ello, de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, chicos, como les había comentado, predominan, sobre todo en la raza blanca, en la raza caucásica, ¿no? Poblaciones occidentales. Se dice que la colitis ulcerativa tiene una incidencia de 4 a 7 casos por 100.000 habitantes y una prevalencia de 44 y 87 casos por 100.000 habitantes. En cambio, la enfermedad de Crohn, la incidencia es de 4.3 casos sobre 100 habitantes y ha ido en aumento en los últimos 25 años. A diferencia de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, esta enfermedad de Crohn era una enfermedad muy rara, chicos, o sea, bien rara. Normalmente cuando pacientes venían con una sintomatología, la enfermedad de Crohn era uno de los diagnósticos diferenciales, pero el último, ¿no? Siempre en estos pacientes se sospechaba más de una TBC intestinal. Se dice también que predomina, ¿no? El grupo etario más o menos entre los 20 y 40 años en la colitis ulcerativa y se puede dar entre los 15 y 30 años en la enfermedad de Crohn. Son estos dos picos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, tiene una segunda aparición también la enfermedad de Crohn entre los 40 y 60 años, ¿no? Pero más o menos para que ustedes tengan alguna noción que se puede presentar en estos 2 años. Ahora, es un poquito raro que la enfermedad de Crohn se manifieste en adultos mayores, por ejemplo, de 70, 75, 80, pero hemos tenido, ya, o sea, yo todo este tiempo de que he sido asistente he tenido una paciente que hemos diagnosticado la enfermedad de Crohn a los 75 años, ya, o sea, es bastante raro, sí, ya, el grupo etario que se presente a esa edad, pero se puede dar. Siguiente.
Siguiente. Ricardo, ¿me escuchas? Ya. Entonces, nada más este de aquí era un cuadro bastante importante. Uno más, Ricardo. Ya, chicos, dentro de la etiología, ya, normalmente esta etiología me habla, ya, hay muchas etiologías, ¿no? Pero, por ejemplo, la más, no, estamos en el 4 sí, ajá, hay. En cuanto a la etiología de la enfermedad, ya se pueden decir que hay muchos factores que van a intervenir en la etiología. A la cabeza tenemos los factores ambientales, los factores dietéticos, los agentes microbianos, ¿no? Normalmente se dice que los factores ambientales, por ejemplo, tenemos sustancias químicas, droga, el tabaco, antígenos de la dieta y agentes infecciosos, ¿no? Y factores dietéticos, como por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, no se cuida y el alto consumo en carnes rojas, en preservantes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que de repente también abusan de algunos tipos de fármacos, como el acetaminofén, ¿no? Analgésicos, no narcóticos. Otras etiologías también bastante importantes son los agentes microbianos, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver también mucho ya la infección por citomegalovirus, que también tiene que ver mucho aquí con estos pacientes, ¿ya? Entonces, se dice que el citomegalovirus es una enfermedad que también puede desencadenar una enfermedad inflamatoria intestinal más adelante, ¿no? Unas variantes de la forma L de las bacterias intestinales y parásitos como clamidia, que también se ha visto de que puede estar relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente. Otras etiologías que también habla la literatura, chicos, es, por ejemplo, los productos bacterianos endógenos como endotoxinas y péptidos bacterianos de la flora intestinal, alteraciones de la permeabilidad intestinal, que también tiene que ver mucho con esta proliferación bacteriana, que eso también va a desencadenar que estos pacientes puedan presentar enfermedad inflamatoria intestinal. Factores genéticos también, si tenemos, por ejemplo, parientes de primer grado, sobre todo papá, hermanos que tienen uno de ellos una colitis ulcerativa o, por ejemplo, enfermedad de Crohn, normalmente aumenta más la incidencia para tener este tipo de enfermedades bastante raras. Ahora, también si tenemos una alteración en el sistema, ahí tenemos algún tipo de antecedente que tenga todo el tiempo un sistema inmunológico deprimido, eso también va a hacer que presentemos pues enfermedad inflamatoria intestinal con el tiempo, ¿no? Siguiente. Ahora, como ya tuvimos una pequeña introducción de lo que sí es la enfermedad inflamatoria intestinal, chicos, lo que tienen que saber es lo más importante, que es una enfermedad que todavía no tenemos la causa. Si bien es cierto, por ahí tenemos varios factores, sobre todo factores inmunológicos, ¿no? Varios factores que pueden hacer de que estos pacientes puedan tener una enfermedad inflamatoria intestinal, pero nada está descrito por el momento. O sea, no tenemos una etiología a 100% cierta para nosotros poder decir por qué estos pacientes puedan presentar estas enfermedades raras, ¿no? Pero lo que tienen que saber es que esta enfermedad de Crohn, como la colitis ulcerativa, el diagnóstico normalmente para hacer el diagnóstico normalmente no solo tenemos que hacer el diagnóstico con la clínica, sino tenemos que tener tres cositas. Tenemos que tener la clínica, tenemos que tener el diagnóstico endoscópico y también el diagnóstico por biopsia. Esas tres cosas yo tengo que tener para diagnosticar mi enfermedad de Crohn o mi colitis ulcerativa. Si solo tengo la clínica, pero hago mi endoscopía, mi colonoscopía y no veo ningún tipo de lesiones,
por ende mi biopsia debe ser negativa. Entonces tengo que tener esos tres para yo hacer mi diagnóstico, ¿me entienden, chicos? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una biopsia que no concuerda o con una enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, entonces no es un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria. Se dice, chicos, que la enfermedad de Crohn viene a ser una inflamación transmural crónica, ¿ya? Que puede afectar a cualquier parte del tracto alimentario. O sea, puede tener lesiones desde la boca hasta el ano y que asocia con muchos aspectos extradigestivos. Sí, adelantaron la clase. ¿Qué vieron el link? No, pero el link para asistencia. Chicos, ¿me escuchan, no? Sí, doctora, sí se la escucha. Ya. Entonces, se dice que la enfermedad de Crohn, hay alguien que está con el micrófono, por eso es que hay media interferencia. A ver, por favor, si pueden Sí, apagar. doctora, ya se corrigió el problema. Puede Ya. seguir. Entonces, se dice, chicos, que la enfermedad de Crohn viene a ser una inflamación transmural crónica que puede afectar cualquier parte del aparato digestivo, o sea, puede afectar desde boca hasta el ano y se va a asociar a muchos aspectos extradigestivos. O sea, no necesariamente hay lesiones en la parte digestiva, sino también puede haber lesiones en otras partes del cuerpo, a eso se refiere. Entonces, lo que también tiene que saber es que esta enfermedad de Crohn me va a afectar el ilion, el colon y la parte perianal. Muchos pacientes vienen debutando esta enfermedad con una fístula perianal, por ejemplo. Le hacemos por ahí estudios y al final termina con una enfermedad de Crohn. Siguiente. Ya. Se dice también, chicos, por ejemplo, que en cuanto a la incidencia y la epidemiología de la enfermedad de Crohn, tiene una incidencia en la población general de 3 a 7 casos por 100.000 cada año, ¿no? También se dice que esta enfermedad tiene una máxima incidencia en donde en países del norte de Europa y Norteamérica. O sea, como yo les había comentado, es una enfermedad de verdad de raza caucásica. Se dice por ahí que afecta más por ahí a la población judía. En algún principio se estudiaron ahí a una población judía, de ellos por lo menos de 10, pues por lo menos 6, 7 presentaban esta enfermedad, ¿no? Entonces, también tiene dos picos, ya como les habían comentado, afecta sobre todo a adultos jóvenes entre la segunda y tercera década de la vida. También les dije por ahí que puede presentarse entre otro pico entre 40, máximo 60, ¿no? Que ese es otro pico que es, pero la mayor incidencia está entre el segundo y la tercera década de vida. Se dice también de que si tenemos antecedentes familiares, va a aumentar 30 veces entre hermanos y de 14 a 15 veces, por ejemplo, si tienen familiares de primer grado, ¿no? Por ahí también dicen de que afecta a ambos géneros por igual, o sea, tanto hombre como mujer, no es que más es hombre, mujeres, o sea, afecta a los dos por igual, ¿no? Como les mencioné también, la incidencia está en mayor aumento en territorio urbano, se dice que la tasa de concordancia de gemelos monocigotos es hasta del 60%. También les dije que es más en la población judía, ¿no? Presenta un riesgo de 4 veces más alto. Por ahí también la literatura habla de que la lactancia materna va a proteger a estos pacientes, ¿no? Y es más frecuente en fumadores la enfermedad de Crohn. Siguiente. En cuanto a la etiología, les había comentado que habían varios factores que van a hacer que puedas presentar esta enfermedad de Crohn, ¿no? Agentes infecciosos, agentes inmunológicos, factores genéticos. Factores genéticos como, por ejemplo, si tenemos antecedentes familiares, ¿no? Factores inmunológicos, por ejemplo, reacciones tumorales y celulares dirigidas contra las células intestinales, las interleuquinas 1, 2, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto es lo que interviene ya en la enfermedad de Crohn. Por eso dicen de que la teoría que está más ligada a que estos pacientes, la etiología, es los factores inmunológicos, ¿no? Ahora, dentro de los agentes infecciosos, a la cabeza pues tenemos las micobacterias, el Mycobacterium paratuberculosis, el virus del sarampión, que eso también dice que tiene que ver bastante en el origen de la enfermedad de Crohn. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas, chicos, yo les dije que tengo que tener 3 diagnósticos para poder hacer mi diagnóstico certero.
mi diagnóstico endoscópico, la clínica que manifiesta el paciente, más la biopsia, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que tener es la clínica. ¿Cómo es la clínica de mi paciente con enfermedad de Crohn? Estos pacientes vienen con dolor abdominal crónico. Acuérdense, chicos, que no es una enfermedad aguda, es una enfermedad que poco a poco pues, se va deteriorando el paciente. Este tipo de dolor abdominal es de inicio insidioso, tipo cólico. Los pacientes vienen y se quejan de la parte baja del abdomen. A veces te menciona que te duele la fosa ilíaca derecha, izquierda. Muchos de esos pacientes a veces tienen un dolor localizado en fosa ilíaca derecha y vienen a historia de emergencia y al final pues lo terminan operando de una apendicitis y al final lo operan todo y el apéndice está normal, ¿no? Entonces hemos tenido también un caso de un paciente así, que al final le sacaron el apéndice, se fue a su casa pensando que era una apendicitis y siguió con el dolor, con el dolor, con el dolor. Ya bueno, al final por ahí no sé, a alguien se le ocurrió hacer una colonoscopía y en la colonoscopía ven unas lesiones. Entonces ya posteriormente, después de 3 años de dolor abdominal, le hacen el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Entonces por eso es que no todo dolor abdominal a veces va a ser apendicitis, ¿no? Hay que estudiar, hay que preguntar los antecedentes, hay que preguntar, hacer una buena anamnesis, una buena exploración clínica. Otro sintomatología que también tiene que estar presente es la diarrea, ¿no? Se dice que la diarrea puede ser intermitente. La característica de estos pacientes con deposiciones líquidas es que no hay moco, no moco, pus o sangre, ¿no? Pero hay deposiciones líquidas, que es una deposiciones líquidas de forma intermitente. Otras manifestaciones clínicas que tenemos es, por ejemplo, también la pérdida de peso. Pacientes pueden presentar febrícula, pérdida de fuerza muscular, malestar general. O sea, unos síntomas generales, ¿no? Que pueden ocasionar también en cualquier otra patología. Pero lo que llama la atención en una enfermedad renal insidiosa. Hasta el ano, ¿ya? Me puede dar lesiones tanto en boca, tanto también en la parte... Chicos, perdón, se fue un ratito la imagen. Les estaba comentando que dentro de las manifestaciones intestinales, porque al principio ya de la presentación les comenté que puede dar lesiones tanto desde boca hasta ano, pero también podemos tener manifestaciones extradigestivas. Dentro de las manifestaciones extradigestivas podemos tener problemas dermatológicos como el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, causas reumatológicas como la artritis periférica, de la espondilitis anquilosante, la sacroleitis. También estos pacientes pueden debutar con conjuntivitis, uveitis, epicleritis. Pueden, por ejemplo, también debutar con un tipo de vasculitis, con colangitis esclerosante primaria, ¿no? Entonces, estos pacientes también pueden debutar con algún tipo de pioderma gangrenoso. Ya hemos tenido una paciente mujer que viene con unas lesiones en la mano, ¿no? Al final hicimos estudios, le hicimos biopsia de eso y al final era una paciente que terminó en colonoscopia y encontramos que tenía una enfermedad de Crohn. Siguiente. Miren, chicos, aquí les traigo algunas imágenes para que ustedes vean. Mira estas lesiones que se puedan presentar en una enfermedad de Crohn. Pueden presentar lesiones como, miren, como estas aftas. Miren esta lesión que tiene en el ojo, es una epiescleritis. Pueden presentar estas lesiones también vasculares en miembros inferiores, un tipo de vasculitis. Siguiente. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, como les había comentado, una vez que yo ya tenga mi clínica, mi sospecha, simplemente con la sintomatología que tiene el paciente, con dolor abdominal, diarrea, adelgazamiento, antes, pero no ahora, nosotros indicamos estudios de contraste varitado, o sea, radiografías de contraste varitado, ¿no? Pero ahora
ya ha pasado un poquitito, son más obsoletos, ¿no? Entonces, normalmente en estos pacientes, lo primero que nosotros tenemos que, si tenemos una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que hacer estudios endoscópicos. Siguiente. El estudio de contraste varitado, chicos, que antiguamente nosotros usamos, se dice que hay unos aspectos bastante característicos que se daban aquí, ¿no? Tenían normalmente estos pacientes como un aspecto de adoquinado de las mucosas, ¿ya? Y normalmente se podría ver en algún momento ahí, pues, los trayectos fistulosos, ¿no? Otro examen que podemos, que nos puede ayudar muchísimo también de imagen es la tomografía, ¿no? La tomografía de abdomen con contraste. Podemos ver engrosamiento transluminal notable que sobre todo va a ayudar, va a facilitar que nosotros podemos diagnosticar las complicaciones extramurales de la enfermedad de Crohn, ¿no? Podemos ver si por ahí hay fístulas, ¿no? Si hay fístulas enterazas, por ahí también de repente algún tipo de perforación, o por ahí puede haber enfermedad, ¿no? Entonces, sobre todo la tomografía es para ver las complicaciones, o podemos ver por ahí algunas otras alteraciones que se pueden, que de repente no lo podemos ver nada más con una radiografía, que normalmente ya las radiografías ya pasaron a segundo plano, no nos podría ayudar mucho, ¿ya? Ahora, lo que también tienen que saber, chicos, es que muchas veces ya en la tomografía, si bien es cierto, nos va a ayudar a las complicaciones extramurales de la enfermedad de Crohn, mi diagnóstico definitivo que me va a ayudar a ver estas lesiones in situ y sobre todo tomar biopsias va a ser la colonoscopía o la endoscopía. Siguiente. ¿Por qué le digo también la endoscopía? Porque acuérdense que estos pacientes, la enfermedad de Crohn me va a afectar, la afectación, si bien es cierto, la más frecuente puede ser en Ilion, pero también pueden presentar lesiones en boca. Y muchos pacientes terminamos haciéndoles colonoscopías y endoscopías, ¿no? Pero si tiene esta paciente con diarrea, con baja de peso, con dolor abdominal intermitente, hay que hacerle una colonoscopía. ¿Y qué vemos en la colonoscopía en estos pacientes con enfermedad de Crohn? Vamos a ver unas úlceras aftosas y también vamos a ver granularidad con algunos normales, ¿no? Siguiente. Estos criterios de Lennart Horner es unos criterios para poder más o menos ver más o menos podemos diagnosticar la enfermedad de Crohn, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes, si bien es cierto, ven aquí, en la enfermedad de Crohn podemos ver una lesión anal. Mira, la clínica de endoscopía, normalmente la biopsia, normalmente vamos a ver lesión digestiva alta, que también vamos a tomarle biopsias, vamos a ver, va a tener clínica endoscópicamente, fístulas también se pueden ver en estos pacientes con enfermedad de Crohn, abscesos, estenosis también pueden tener estos pacientes, ¿no? También va a haber una lesión en el canal anal, a diferencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces se dice que se considera enfermedad de Crohn definida cuando concurre la presencia de granulomas en el estudio histológico. O sea, si tenemos en la biopsia, esto de aquí, granulomas en la biopsia, se puede decir que se puede decir que normalmente es una enfermedad probable, ¿no? Entonces normalmente se dice que tenemos que tener probable con dos criterios en ausencia de granulomas. Pero si yo en mi biopsia basto que vea granulomas, ya con eso es suficiente para poder definir al paciente como una enfermedad de Crohn. Pero si tengo dos criterios y no tengo granulomas en la biopsia, es una enfermedad probable. Por eso les dije, chicos, que tenemos que hacer una unidad clínica, ¿no? Mi clínica, mi diagnóstico endoscópico más mi biopsia. Siguiente. A ver, este cálculo del CDAI, ya, normalmente chicos también utilizamos, es una escala, es una escala para ver, por ejemplo, la severidad del paciente, ¿no? El score tiene un rango aproximado de 0 a 600, tomando como revisión un CDAI menor de 150
Y hablamos de una enfermedad severa cuando tiene un CDI de mayor de 450. Entonces, estos criterios nosotros utilizamos el número de heces, normalmente estos son los días y los multiplicamos por 2, normalmente tenemos acá un total, un subtotal. El dolor abdominal, si es un dolor abdominal leve, moderado, grave, el estado general como está, los números de las siguientes 6 manifestaciones clínicas, si toma antidiarreicos, si tiene una masa abdominal, hematocrito, peso corporal. Todos esos son los ítems que nosotros valoramos para poder decir si es un paciente que está con una enfermedad severa o está en remisión. Entonces, esto también es bien importante calcular el CDAI en los pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn. Siguiente. Como también les había comentado, chicos, no existe un solo síntoma o una prueba diagnóstica que me pueda establecer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. O sea, no es que viene un paciente con dolor abdominal o con diarreas y yo ya puedo hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Por el contrario, el diagnóstico se basa en una valoración completa de la presentación clínica con hallazgos confirmatorios de pruebas diagnósticas, como cuál, como la endoscopía y como la biopsia. Siguiente. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn, pues a la cabeza tenemos el síndrome de intestino irritable, colitis infecciosas como Shigella, Campylobacter como Yardiasis. ¿Por qué? Porque estos pacientes vienen con historia de dolor abdominal crónico, con historia de diarreas. La apendicitis también me puede dar, de una otra manera no te digo que hay pacientes que vienen con una historia de dolor en fosa ilíaca derecha, muchos confunden con la apendicitis, linfomas intestinales, en caso de mujeres jóvenes también con historia de dolor. Al final también hay que hacerle un diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, pacientes también con enfermedad inflamatoria pélvica, la TBC intestinal, que antes era que normalmente estos pacientes cuando venían con esta historia de deposiciones líquidas, baja de pesos, dolor abdominal, siempre pensábamos que era TBC intestinal, pues, pero ahora pues ha pasado a un segundo plano. Ahora definitivamente los tiempos han cambiado. Entonces, si bien es cierto, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn, pero también pues tenemos que pensar en una TBC intestinal, ¿no? Pacientes con infecciones protozoarias, amebiasis, infecciones en inmunosuprimido, micobacterias o citomegalovirus. Siguiente. Complicaciones. Dentro de las complicaciones, normalmente ustedes tienen que saber, chicos, que estos pacientes hacen complicaciones como obstrucciones intestinales, normalmente a veces se perforan, vienen con aparición de fístulas en un 25%, accesos localizados y megacolon tóxico. ¿No? Estas son las complicaciones más frecuentes. Siguiente. Entonces, lo que también tienen ustedes que saber y tener como conceptos básicos es que, si bien es cierto, puede tener todas esas complicaciones, pero también tienen que saber que el riesgo relativo de cáncer de intestino delgado se eleva bastante con la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el riesgo absoluto sigue siendo bajo, pero estos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal con el tiempo pueden llegar a ser un NM, ¿no? Entonces, por eso estos pacientes hay que estar haciéndole chequeos, controles endoscópicos, de repente cada año para ver cómo están las lesiones, ¿no? Entonces, se puede decir a veces, hemos tenido muchos pacientes que vienen a sus controles, sacamos biopsia y normalmente algunos tienen ya displasia, ¿no? Entonces, cuando tienen ya displasia ya viene a hacer un cambio en el epitelio que hay que estar haciéndole controles porque está a un paso de un cáncer in situ. Siguiente. Bueno, chicos, como les había comentado, si yo tengo una sospecha, ¿no? Tengo una sospecha que tengo una enfermedad de Crohn, hago mi estudio histopatológico, normalmente lo que tengo que observar, lo primero que tengo que buscar son granulomas. Si yo tengo granulomas en mi pared intestinal, yo ya puedo hacer un diagnóstico de enfermedad de Crohn. Esto de aquí es una pieza operatoria, ¿no? Es una pieza macroscópica donde hay una estenosis. Estos pacientes, como te digo, dentro de las complicaciones pueden hacer estenosis en la región seco ascendente, en la región secal, ¿ya? Siguiente. En la anatomía patológica, como les dije, que vamos a ver, mira esos granulomas lindísimos, ¿no? A diferencia, los granulomas no casiosos, porque los granulomas casiosos, ¿dónde lo vemos? En la TV, así que eso también tienen que saber, ¿ya, chicos? Pero en estos pacientes, enfermedad de Crohn, ¿qué voy a ver? Granulomas no casiosos. Siguiente.
La anatomía patológica, aparte de los granulomas, porque eso es lo primero que tenemos que buscar, vamos a pues ver unas ulceraciones serpenginosas. Mira, esta es la pieza operatoria, ¿no? Donde normalmente vemos estas ulceraciones serpenginosas, transversales, longitudinales, una lesión en empedrados, fístulas, ¿no? Entonces, se dice que también la distribución es asimétrica y segmentaria. ¿Qué significa? Que hay áreas de mucosa normal separadas de segmentos que están afectados. O sea, áreas que están bien y áreas que están afectadas por estas lesiones serpiginosas, estas úlceras, ¿ya? Se dice, chicos, que está limitado al intestino delgado, un 90% se da en el ilion terminal, ¿no? Pero hay otro porcentaje que también puede presentarse estas lesiones en el colon, un 40-55% en el intestino delgado. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es la otra patología que también es parte de la enfermedad. Se dice que está relacionado a enfermedad de tiroides, diabetes, anemia perniciosa y autoanticuerpos contra el epitelio colónico o autoanticuerpos contra el linfocito. Siguiente. Se dice, chicos, también que la colitis ulcerativa es un proceso inflamatorio crónico de etiología desconocida que afecta la mucosa del colon con ausencia de granulomas, porque los granulomas no gaseosos, ¿dónde lo vamos a ver? En la enfermedad de Crohn. Se dice que habitualmente se inicia en el recto y se extiende proximalmente de forma continua y difusa en una longitud variable, pudiendo afectar a toda la mucosa colónica. Su curso clínico se caracteriza por, ya, periodos de remisión y recurrencia. Siguiente. La colitis ulcerativa también puede aparecer a cualquier edad, suele debutar en la adolescencia tardía de adultos jóvenes con un segundo pico de aparición a los 50 y 70 años, ¿no? Igual que la enfermedad de Crohn, normalmente se puede dar en gente joven, pero también hay otro pico que entre 50 y 70. Ahora, la epidemiología, ¿en dónde afecta más? ¿En quién afecta más? Se dice que se produce más en los países desarrollados, en Europa, afecta igual a ambos géneros, tanto mujer como varón, afecta más a los judíos, a la raza blanca, a la raza caucásica, ¿no? Y tiene una prevalencia de 50 a 70 casos por 100.000 habitantes cada año, o sea que es bastante alto también, ¿ya? Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas, chicos? ¿Cuáles son, a diferencia de la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn me da dolor, dice, ¿no? Dolor abdominal intermitente, diarreas también. El síntoma que más predomina aquí, ¿cuál creen que es? ¿No? Se dice que puede presentar también dolor abdominal, pero no es un síntoma prominente, ¿no? Puede presentar un sangrado rectal, o sea, o sangre fresca, ya sea en forma separada de las heces o con estrías en la superficie de una deposición normal o dura. Se dice que la diarrea no siempre está presente, los pacientes suelen padecer incontinencia. Son esos pacientes que vienen y te dicen, doctora, tengo una urgencia de que quiero ir al baño y al final no hago, ¿no? Suele asociarse a la eliminación de gran cantidad de moco, a menudo con sangre y pus. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn dice que pueden presentar diarreas, pero no tiene moco. Siguiente. También tiene manifestaciones extraintestinales, al igual que la enfermedad de Crohn. Estos pacientes también pueden debutar con un tipo de artritis periférica, una espondilitis anquilosante, sacroleitis, colangitis esclerosante primaria, que normalmente viene a ser una manifestación más grave, ¿no? Siguiente. Como también les había comentado, chicos, según las guías del ECO, que es una guía europea del 2012, no existe una regla de oro para establecer el diagnóstico de colitis ulcerativa. Vuelvo a recalcar,
Cuando existen dudas en estos pacientes, repetir la endoscopia y la histología tras un intervalo de tiempo. Tengo que tener mis síntomas clínicos, tengo que tener mis características endoscópicas y mis características histológicas para yo poder hacer mi diagnóstico de colitis ulcerativa. Siguiente. Ahora, ¿dónde afecta normalmente? ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son las características endoscópicas de colitis ulcerativa? Se dice que es una afectación simétrica, continua, que se inicia en el recto y se extiende aproximadamente una longitud variable con separación abrupta de la mucosa no inflamada, ¿no? Tiene eritema, tiene granularidad, friabilidad, erosiones. ¿Qué habríamos visto en la enfermedad de Crohn? Úlceras serpentiginosas, ¿no? Aquí, más que úlceras, hay eritema, mucha inflamación, hay granularidad, hay erosiones, ¿no? Se dice que la afectación es simétrica. Toda la parte de la mucosa está tomada, ¿no? A diferencia de la enfermedad de Crohn, que también hay unos segmentos que están respetados. Aquí no. Siguiente. Miren, chicos, esto de aquí viene a ser un paciente con una colitis ulcerativa donde ven granularidad, van erosiones. Miren, toda la mucosa es una mucosa que normalmente está edematosa, que viene a tener un patrón en granular, ¿no? Miren, esto de aquí también viene a ser este de aquí abajo es una colitis por citomegalovirus, que también hay que hacer diagnóstico diferencial con una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Siguiente. Esto es otro diagnóstico que también ustedes ven erosiones, ¿no? Es una mucosa donde está afectado toda la parte del colon, no hay segmentos que están respetados. Siguiente. La histología. ¿Qué tengo que tener yo en mi biopsia para hacer el diagnóstico de colitis ulcerativa? Tengo que tener la metaplasia de células de Panet, depresión de mucina. Normalmente tenemos que tener criptitis, abscesos, agregados linfoides basales, plasmocitosis basal, ¿no? Entonces, esto son características de normalmente un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es lo que tengo que encontrar yo en mi biopsia. Siguiente. Entonces, esto también es un diagrama bastante interesante, ¿no? Donde me habla que hay criptitis, distorsión y abscesos, ¿no? Hay unas células de Glover que también normalmente se van a encontrar en esta colitis ulcerativa, ¿no? Siguiente. Las manifestaciones clínicas, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, esto es un cuadrito bastante interesante, donde veo más dolor moderado a severo con fiebre, más en enfermedad de Crohn. ¿Dónde voy a ver diarrea sanguinolenta, pujos y tenesmo? En la colitis ulcerativa, ¿ya? ¿Dónde se va a dar malas enfermedades perianales? Más frecuente en la enfermedad de Crohn, ¿no? ¿Dónde vamos a tener más manifestaciones intestinales? Normalmente poco más frecuentes en la enfermedad de Crohn, ¿no? ¿Dónde vamos a tener signos de inflamación más frecuente en la enfermedad de Crohn? ¿Dónde vamos a palpar más abdominal? En la enfermedad de Crohn. Siguiente. Eso también dentro de las diferencias histológicas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Acuérdense, metaplasia, células de Panet, ¿dónde voy a ver? ¿Dónde es más frecuente? En la colitis ulcerativa. Los granulomas no caseosos, ¿dónde vamos a ver estos granulomas? En la enfermedad de Crohn. ¿Dónde vamos a ver abscesos de cripta? En la colitis ulcerativa. Siguiente. Igualito, ¿dónde se van a presentar estas úlceras en socavocados, en naftas, en la enfermedad de Crohn, ¿no? ¿Dónde vamos a ver unos pseudopólipos? En la enfermedad de colitis ulcerativa, ¿no? ¿Dónde vamos a ver hiperemia en la mucosa, difusa, en la colitis ulcerativa? En la enfermedad de Crohn vamos a ver, pero en forma parchada, ¿no? ¿Dónde va la afectación rectal? ¿Dónde va a ser más frecuente? En la colitis ulcerativa, normalmente la afectación rectal es más frecuente, ¿no? Si bien es cierto en la enfermedad de Crohn también, acuérdense que se pueden presentar fístulas perianales y todo, pero en menos porcentaje. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn? Ya les había comentado que la enfermedad de Crohn afecta desde la boca hasta el ano, la colitis ulcerativa puede afectar el recto, ¿no? Es mayor la presentación en el recto y también en el colon.
La afectación va a ser discontinua en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerativa va a ser más continua. La enfermedad de Crohn, la afectación también va a ser transmural, en cambio, en la colitis ulcerativa solo mucosa. ¿Qué vamos a encontrar en las biopsias? Granulomas no gaseosos en la enfermedad de Crohn, agregados linfoides, fibrosis. En la colitis ulcerativa, abscesos, acuérdense, depresión de mucina, distorsión glandular. Siguiente. Dentro del tratamiento, chicos, que ustedes tienen que saber, hay muchos tratamientos, pero ya lo último que se está utilizando aquí dentro del tratamiento se puede decir que es los biológicos, ¿ya? Que ahorita, por ejemplo, en el hospital de la policía utilizamos el adalimumab, ¿no? También utilizamos el infliximab sobre todo para colitis ulcerativa, pero antes de que estos pacientes sean candidatos de usar los tratamientos biológicos, normalmente tenemos que hacer un descarte de todo, porque si bien es cierto, estos biológicos son medicamentos que pueden por ahí hacer de que se encienda una enfermedad ya preexistente. Entonces, si el paciente, hay que descartar que el paciente no tenga una tuberculosis latente, que no tenga por ahí otra, de repente tenga un tipo de infección, ya sea a nivel dentario o algún tipo del cuerpo, porque eso puede avivar más, encender con este tratamiento la infección. Entonces, cuando estos pacientes van a ser sometidos a este tratamiento con biológicos, lo tenemos que focalizar. Tenemos que hacer que no tengan ningún tipo de infección y estar bien seguros que no lo tengan para poder dar un tratamiento con estos, ¿ya? Esto es normalmente lo último que se está dando. Sobre todo también se le da los biológicos a estos pacientes que no responden al tratamiento o que ya tienen algún tipo de complicación como estenosis, como fístulas, ¿no? Pero se dice que la colitis ulcerativa, el tratamiento de primera línea viene a ser los aminosilatos, ¿ya? Que normalmente se da de 4 o 6 gramos por día. Los corticoides vía oral también pueden ayudar, pero si tenemos por ahí un brote severo, tenemos que hospitalizar al paciente, darle corticoides endovenosos, ¿no? También se puede dar la ciclosporina. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tienen que saber, ¿no? Dependiendo si tiene complicaciones, no tiene complicaciones, si estamos ante un brote, qué tipo de, si está ante un brote leve, moderado, severo, dependiendo de eso, es el tratamiento también. Siguiente. Bueno, chicos, eso es todo lo que les quería traer. Es algo, sobre todo, si bien es cierto, la enfermedad inflamatoria intestinal no es algo que ustedes vean el pan de cada día, ¿no? La verdad es que no es algo tan frecuente de repente en la emergencia, pero sí últimamente en estos años se ha vuelto una enfermedad que, si bien es cierto, a veces el tratamiento, no hay una medicación que se le pueda dar a estos pacientes porque, como les había comentado, los biológicos, cada ampolla está entre 3.000 soles y a veces los pacientes necesitan una ampolla cada 15 días, o sea, son 2 ampollas mensuales y eso está más o menos, como te digo, 3.000 soles cada ampolla. Entonces los hospitales de Minsa no tienen esto de aquí. Los hospitales de Minsa, a lo mucho, cuando tienen estos pacientes con un brote moderado, severo, porque solo se hospitalizan los pacientes que tienen brotes severos, normal, lo primero que se le puede dar son corticoides vía endovenosa, ¿ya, chicos? Y luego, posteriormente, ya a la alta le pueden dar, pues, algún tipo de tratamiento con azathioprina o también corticoides vía oral, ¿no? Entonces, estos pacientes son individualizados en tanto el tratamiento. ¿Y por qué? Porque al final también tienen que hablar con su paciente que ese tratamiento no es por 15 días, por 20 días ni por 30 días, es un tratamiento a largo plazo, de repente lo más probable es que sea para toda su vida. Porque por ahí hay pacientes que han tratado de dejar la medicación y vienen por algún tipo de brote y al final se complican, vienen con megacolon tóxico o algún tipo de complicación que al final terminan pues con resección quirúrgica. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Entonces, cuando tengan algún tipo de paciente y le pregunta, doctor, ¿por cuánto tiempo voy a tomar tratamiento? Ustedes tienen que decirle que lo más probable es que sea de por vida. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Les quedó claro? ¿Todo ok?